Hola Armando, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de hoy, que son ajustes razonables a los elementos curriculares, enfocado a personas o alumnos con una discapacidad intelectual. En este apartado vamos a ver básicamente como algunos criterios que se deben de tomar en cuenta antes de generar estos ajustes. Y estos ajustes de los que vamos a hablar se ocupan para cualquier discapacidad, pero en esta ocasión nosotros los vamos a ir enfocando a una discapacidad intelectual, que es el tema que corresponde. Para poder generar justamente los ajustes razonables, tenemos que entender qué son. Entonces, bueno, ellos también son conocidos como acomodaciones o acomodación razonable, y son cualquier medida, modificación o ajuste que adapte la accesibilidad a la escuela para permitir que los estudiantes con barreras para el aprendizaje puedan, número uno, desempeñar su trabajo, es decir, que puedan como tal ser unos alumnos que en ese momento tal cual es su trabajo, recibir información, es decir, poder acceder a ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y por último disfrutar de las mismas ventajas que todos los alumnos, que esta es una de las principales debido a que pues anteriormente los alumnos con discapacidad no tenían derecho a acceder a estas oportunidades de un aula, la educación como tal. Y entonces, bueno, hoy nos dice sí tiene el derecho de estudiar, pero aparte tiene que disfrutar o gozar de todas las ventajas como cualquier otro niño, ¿vale? Y después tenemos las consideraciones justamente para la elaboración de una propuesta curricular de ajustes razonables, y bueno, voy a ir mencionando algunos que tú deberás de tomar en cuenta siempre que hagas un ajuste en una escuela. Recuerda que los ajustes van relacionados a un ámbito educativo. Primero es partir del informe de la evaluación psicopedagógica y de la planeación del maestro de grupo, es decir, nosotros, incluso diferentes disciplinas, van a trabajar de acuerdo a los objetivos que se tengan escolarmente, es decir, que se tengan por la maestra a cargo, ¿vale? Esto, bueno, pues siempre tiene que haber una evaluación psicopedagógica, que de preferencia la tiene que hacer evidentemente la maestra, porque al final ella es la que está observando qué conductas y qué nivel de aprendizaje tiene ese niño, ¿vale? Definir los ajustes que requiere hacer la escuela en su organización para eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación de los alumnos, y justamente a partir de esto brindar los apoyos específicos que se van a requerir. Recuerda que en las barreras de aprendizaje y la participación de los alumnos encontramos varias. Entre ellas está la metodológica, la parte económica, la parte sociocultural, lo arquitectónico. Entonces nos habla sobre todo en la metodológica que esta responsabilidad recae directamente en el docente, es decir, ¿qué metodología y qué técnicas o estrategias ocupas tú como docente para que tu alumno pueda acceder a este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero pueda acceder de buena manera? Es decir, que el alumno disfrute como tal lo que está aprendiendo o la escuela. La parte arquitectónica es justamente la parte de la infraestructura, y que nuestro niño pueda acceder de manera independiente a nuestras instalaciones. Y si de plano no puede, bueno, que para la persona que lo va a asistir, en este caso se le llama monitor o sombra, que sea muy fácil para él poder justamente pues tener como la movilización de estos niños, ¿no? En la parte sociocultural hablaríamos entonces de la aceptación que genera el resto de los papás hacia ese chico con una discapacidad. Entonces hablamos, bueno, de diferentes tipos, y hablamos, por ejemplo, desde la económica, que es importante porque justamente pues muchos de ellos van a requerir modificaciones en el material de apoyo.
Entonces, de repente, estos materiales de apoyo pues requieren de un costo extra o de un gasto extra y entonces, bueno, muchas de las ocasiones no se puede adquirir justamente por esta parte económica. Bueno, como punto número 1 es importante definir los ajustes de acceso y los responsables para darle seguimiento, es decir, recuerda que siempre que se trabaja con una discapacidad es importante tener un equipo interdisciplinar. Entonces, con nuestro equipo disciplinar le vamos a dar la responsabilidad justamente a cada disciplina y pues para darle seguimiento. Y esto puede ser también los ajustes que se van a llevar en instalaciones de la escuela, como lo que decíamos en las barreras, en la escuela y en el aula. Ya hablábamos en la clase pasada sobre algunos ajustes importantes dentro del aula. Si se requiere especificar algún tipo de ayuda personal o técnica que sea necesaria para el alumno en un proceso educativo, es decir, que tal vez sí necesite un monitor porque requiere el apoyo pues muchísimo más personalizado, pero siempre guiado por su maestra titular. O pueden ser técnicas que necesita el alumno en su proceso educativo, establecimiento de acciones necesarias para obtenerla, es decir, que dentro de la escuela y del contexto sociofamiliar se requieren justamente de este seguimiento y de estos apoyos extras. El número 2 es definir los ajustes curriculares que es necesario realizar en la metodología y en la evaluación. En esta parte, bueno, ya lo habíamos platicado en la clase pasada y en los estándares curriculares, ¿no? En competencias, aprendizajes esperados, dependiendo del grado que curse el alumno. En este apartado, Armando, es importante porque de repente nos vamos con la finta de, sí, voy a aplicar lo mismo. Las competencias como tal no pueden cambiar, pero sí pueden cambiar los estándares curriculares y los aprendizajes esperados dependiendo del grado en el que curse. Entonces es importante que también se mire esta parte. Otra es delimitar la participación de la familia, esto es, determinar la participación de la familia, pues justamente saber qué tanto nos va a ayudar la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo. Recuerda que entre más comprometidos estén los papás con sus hijos, para nosotros va a ser muchísimo más fácil y vamos a llegar a los objetivos de manera más rápida y eficaz, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en determinar la participación de la familia, podemos ver 3 aspectos a considerar. Primero, especificar como tal los apoyos familiares o del tutor como tal, estableciendo compromisos, ¿no? En muchas de las ocasiones se hacen contratos, no me acuerdo cómo se llaman, acuerdos, contrato de acuerdos, donde pues justamente haces que el padre de familia se comprometa a llevar una continuidad del trabajo que se está haciendo en la escuela. Otro es que definir la información y la orientación que recibirá la familia por parte del equipo de apoyo de la escuela. Esto es, bueno, hay papás que pues de plano no saben cómo enseñarle a su hijo. No es que no quieran, más bien es que no saben. Entonces, en este punto, la escuela o el grupo de apoyo tendría justamente que darle esas herramientas a los papás para que ellos lo puedan seguir haciendo en casa o le den una continuidad. Y en caso de ser necesario, como punto como el último punto, es justamente determinar las ayudas específicas que se le brindarán al alumno por parte del personal del servicio de apoyo. Es decir, vamos a ver tanto las actividades académicas como los recursos que se van a dar en aula y fuera de la escuela como apoyos complementarios o extracurriculares. Es decir, bueno, pues sí viene a mi escuela, pero aparte requiero que el niño tome clases, vaya a terapia de lenguaje, practica algún deporte, vaya a estimulación temprana o a clases de psicomotricidad. No sé, ahí depende como específicamente el caso.
En discapacidad intelectual lo que se requiere mucho en muchas de las ocasiones es una terapia ocupacional, terapia del lenguaje y una terapia relacionada con la psicomotricidad o algo que tenga que ver con movimiento, ¿vale? Acordar los compromisos que asumen los involucrados. Aquí hablábamos anteriormente de solo papás y en este punto es sí, bueno, la escuela se compromete a desarrollar o generar las adaptaciones a nivel infraestructura de la escuela, la maestra la parte metodológica, los papás al seguimiento de se me fue del proceso terapéutico, es decir, que va a llevarlo a estas clases extracurriculares o apoyos extracurriculares y demás, ¿no? Sabemos como todo lo que va a ser cada contexto o cada sociedad. Y establecer las fechas en las que pues en las que, ¿cómo decirlo? Se van a revisar los avances del alumno y se realicen los ajustes necesarios, es decir, cada cierto tiempo, generalmente son pues cada 4 meses, se hace una reunión para ver qué avances ha tenido el chico y generar nuevos objetivos. Si no hacemos estas reuniones es muy sencillo seguir con los mismos objetivos, pero probablemente estos ya se hayan alcanzado, entonces será necesario generar nuevos objetivos. Y después vamos a hablar de los ajustes curriculares razonables a los elementos del currículo, ¿vale? En este apartado, bueno, pues hay 3 tipos y pues vamos a hablar primero muy superficialmente de la metodología porque es algo que ya habíamos hablado la clase pasada, pero bueno, vamos a complementar. Justamente vamos a ver los métodos, técnicas, actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje, así como la evaluación que se van a elegir para la intervención con este niño, ¿vale? Entonces son todos son herramientas muy necesarias para justamente esta parte de la metodología, ¿no? Métodos, técnicas, actividades, estrategias, evaluación de este niño, ¿vale? Como tal, el concepto de metodología se refiere a la forma de que, pues que el maestro como tal o tú como docente vas a enseñar en el aula de forma periódica y sistemática, ¿no? Por lo que, ocasionalmente usamos talleres o rincones y esto va a ser importante porque probablemente de esta manera el niño pueda acceder muchísimo más fácil a este proceso de enseñanza-aprendizaje del que hablábamos anteriormente, ¿vale? Es muy importante la metodología que se va a llevar a cabo en el aula porque justamente es la forma de aprender del niño y es como una forma de responder a las necesidades que va a tener este niño con discapacidad, ¿vale? Es importante que la metodología, bueno, pues sea flexible, tiene que estar sometida a diferentes y a continuas revisiones por parte de los profesionales, obviamente esto para comprobar si es adecuada. En muchas de las ocasiones escogemos una metodología, pero resulta que no le queda al niño, entonces es importante pues estarla revisando constantemente, ¿vale? Y después tenemos otro punto que también es importante dentro de la metodología, es que justamente la metodología también va a dar una respuesta a la diversidad, ¿vale? Porque justamente esta se va a interesar en romper la tradicional respuesta que se tiene hacia la enseñanza. Es decir, cuando nosotros vimos como estas
modos o esta metodología, se sabe que hay como metodologías ya muy estandarizadas, pero no quiere decir que esa le pueda funcionar al niño con discapacidad. Por eso es importante que se tomen diferentes consideraciones, como brindar indicaciones individualizadas, claras, sencillas, directas, comprensibles para la edad y para la discapacidad que pueda tener ese niño. Proporcionar modelos, es decir, por imitación, también ellos pueden aprender. Poner actividades reducidas en complejidad, cortas, bien estructuradas, secuenciadas, ¿vale? Lo que hablábamos en la clase pasada. Ampliar la temporalidad, es decir, permitir más tiempo para la realización y término de sus trabajos. Permitir el uso de formas de participación. Esto puede ser mediante expresión corporal. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down suelen utilizar mucho todo lo de la mímica, entonces pudiera funcionar bastante, ¿vale? O la dramatización y bueno, utilizar un lenguaje muy claro, ¿sale? Como otro punto es los dispositivos didácticos, y bueno, en los dispositivos didácticos es trabajo por proyectos, aprendizaje basado en problemas, enseñanza basada en casos. El de casos no se da mucho, ya ese se da más como a niveles más avanzados, pero sí es importante tomar en cuenta como todos estos puntos justamente para saber cómo nuestro niño puede aprender mejor. Y después tenemos el de por grado, que en este apartado es decir, o quiere decir más bien qué enseñar y qué evaluar, ¿vale? En este apartado como tal se pondrá énfasis en los ajustes que las competencias del campo formativo o de asignatura como tal, aprendizajes esperados y los estándares curriculares. Esto es como una visión pues anual, es decir, tus competencias las haces para cada año al inicio del ciclo, y justamente son como las metas a concluir o a generar durante todo ese grado escolar, ¿no? Los estándares curriculares como tal son descriptores del logro que definen aquello que van a, pues definen aquello por lo cual se va a estudiar y a dónde van a concluir los alumnos en ese periodo escolar. Van a sintetizar los aprendizajes esperados y va a haber pues justamente pues una organización dependiendo de la asignatura y el grado que el alumno curse, ¿vale? Los aprendizajes esperados son indicadores del logro que con cierta temporalidad, es decir, que se van a cumplir en cierto tiempo, dependiendo de los programas establecidos de estudio, y le van a ayudar al alumno a saber qué hacer, cómo hacerlo y a saber ser, a saber hacer y saber. Estos son cosas que incluso hoy en día se siguen utilizando en la universidad y que son importantes, ¿no? Son como una guía. Y bueno, otro punto es adecuar como tal, que es algo que habíamos hablado mucho, pero no se ha visto el término, ¿no? O sea, adecuaciones, adecuar. Entonces, adecuar consiste en replantearnos como docentes o ajustarnos, acomodarnos o reformularnos, ¿no? Es decir, pues acomodarnos a la situación de cada niño, en este caso del niño con discapacidad. Dar prioridad es justamente o consiste en considerar aquellos contenidos y propósitos del alumno que domina y que no domina, y que es necesario ordenarlos o jerarquizarlos, haciendo énfasis claro en aquellos comportamientos, conductas o aprendizajes que son muchísimo más importantes para el niño como tal.
Y la profundización, bueno, va a referir a la aplicación de aquellos objetivos pues que se han programado previamente y que el alumno, perdón, va a adquirir antes para que justamente ya esté anticipado, ¿vale? Muchas de las ocasiones pasa que nuestros niños no aprenden porque no se les está anticipando. Y la intervención psicopedagógica generalmente es un diseño bimestral de intervención psicopedagógica y pues este tiene que ser algo que debe de estar registrado, que justamente vamos a registrar por materia, por semanas, por meses, que qué aprendizajes se esperan para ese niño en específico. No se va a hacer para todos los niños, es decir, no se va a hacer de manera individual, pero sí es importante que se genere uno para cada niño que se tiene con discapacidad y mencionar pues qué se va a enseñar como tal, es decir, aprendizajes esperados y cómo se va a evaluar, ¿no? O sea, los criterios de evaluación, obviamente tomando en cuenta el tipo de discapacidad, incluso el nivel de discapacidad que pueda tener. Recuerda que en discapacidad intelectual está el leve, el moderado, el profundo y el severo. Y es evidente que aunque tú tengas a dos niños con síndrome de Down, si se encuentra uno en el leve y el otro en el severo, su aprendizaje, su evaluación, la enseñanza que tú puedas ocupar no va a ser la misma, porque justamente se va a encontrar en desventaja entonces uno. Entonces aquí tenemos que ser como bien conscientes de qué es y cómo lo vamos a realizar, qué es lo que vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar, ¿vale? Y bueno, en los ajustes que se tienen con estos chicos, también están las adaptaciones a los materiales de apoyo. En los ajustes al material de apoyo ya habíamos hablado de la lectura fácil. De preferencia, permítele a tu alumno poner todo en práctica, es decir, si tú vas a repasar las vocales, bueno, pues permítele al niño que forme las vocales, permítele que construya masa y después las arme, que tenga que correr para señalar una vocal, o sea, que esté en constante movimiento, porque esto va a facilitar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y adaptaciones como tal al material de apoyo, bueno, pues es importante, o en ocasiones será importante, que tú anticipes a los chicos, que les hagas un secuenciador de actividad por actividad que sea visual y que esto permita que ellos lo puedan entender mejor. Hay que trabajar bajo las habilidades adaptativas. Esto es desde que el niño aprende al baño, que se cambie, que pueda comunicarse no forzosamente hablando, sino con algún método de comunicación, esos adaptadores que hay para la motricidad. O sea, hay que buscar estrategias para que nuestro niño tenga la misma oportunidad que el resto de los compañeros, ¿vale? Y hasta ahí. Sale, pues muchas gracias, Armando, para esta actividad. Te voy a mandar un archivo donde te voy a poner diferentes características que llegan a presentar en la escuela los niños con una discapacidad intelectual. Del otro lado viene tú como docente, cómo puedes intervenir, y al último viene la parte familiar, es decir, cómo o qué recomendaciones generarías hacia sus padres o los tutores de ese niño para trabajar esa problemática que yo te estoy mencionando al principio, ¿vale? De cualquier manera te subo el archivo.